En los rincones más oscuros de nuestras vidas, cuando la muerte parece acercarse con pasos silenciosos, descubrimos que las personas en quienes más confiamos pueden convertirse en extraños. Esta es la historia de Elena Mendoza, una mujer de 73 años que creyó conocer a su propia hija, hasta que una traición imperdonable reveló secretos que cambiarían el destino de toda su familia para siempre. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje blanco de la casa, en la calle Primavera número 47, en el barrio San Rafael de la ciudad de Guadalupe. Elena Mendoza se despertó, como cada día desde hacía 3 meses, con el sabor amargo de los medicamentos en la boca y el peso de la enfermedad presionando su pecho como una roca invisible. La casa donde había vivido durante 42 años parecía más silenciosa que nunca. Las paredes color crema, que ella misma había pintado cuando llegó como una joven esposa llena de sueños, ahora parecían observarla con una mezcla de familiaridad y melancolía. Los muebles de madera maciza que había comprado pieza por pieza, cada uno representando un sacrificio y una meta alcanzada, permanecían en su lugar como testigos mudos de una vida que se desvanecía lentamente. Elena se incorporó en la cama con dificultad, sintiendo cómo sus articulaciones protestaban con cada movimiento. El cáncer de pulmón que los médicos habían diagnosticado 6 meses atrás, no había sido generoso con ella. A pesar de los tratamientos, de las quimioterapias que la dejaban débil y sin cabello, la enfermedad continuaba avanzando como una sombra implacable. Desde la ventana de su habitación, podía ver el pequeño jardín que había cultivado con tanto amor. Las rosas rojas que había plantado el día que nació su hija Mónica, ahora florecían sin que ella pudiera cuidarlas como antes. El limonero que su difunto esposo Ricardo había sembrado para celebrar su 10º aniversario de bodas, seguía dando frutos, pero Elena ya no tenía fuerzas para hacer la limonada que tanto le gustaba preparar para sus nietos. La casa de 2 plantas con sus 3 habitaciones y 2 baños, representaba toda una vida de trabajo y sacrificio. Elena recordaba vívidamente el día que ella y Ricardo habían firmado los papeles de compra en 1982. Habían ahorrado durante 7 años, trabajando en turnos dobles, él en la fábrica textil y ella limpiando casas en el barrio residencial, para reunir el dinero del enganche. Cada peso había sido contado, cada gasto calculado con precisión matemática. Ricardo había muerto 5 años atrás de un infarto fulminante, dejando a Elena sola con la responsabilidad de mantener no solo la casa, sino también los recuerdos de una vida compartida. Después de su muerte, Elena había trabajado como costurera desde casa, haciendo arreglos de ropa para las vecinas del barrio, hasta que las fuerzas comenzaron a fallarle. En los últimos meses, desde que el diagnóstico se había vuelto más severo, Mónica había regresado a vivir con ella. Su hija de 45 años, había dejado temporalmente su trabajo como secretaria en una empresa de seguros para cuidar de su madre enferma. Al principio, Elena había sentido alivio y gratitud. Mónica se encargaba de llevarla a las citas médicas, de prepararle los medicamentos, de hacer las compras y de mantener la casa en orden. Sin embargo, algo había comenzado a cambiar en la dinámica de su relación. Elena notaba cierta tensión en el ambiente, conversaciones susurradas por teléfono que Mónica interrumpía abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Había documentos que aparecían y desaparecían de la mesa del comedor, papeles que Mónica explicaba como trámites del seguro médico o formularios del hospital. Elena, quien había sido toda su vida una mujer observadora y desconfiada por naturaleza, características que había desarrollado durante años de trabajar duro para mantener su hogar, comenzó a sentir una inquietud que no podía explicar completamente. No era que desconfiara de Mónica, sino que percibía un cambio en su comportamiento que la intranquilizaba. La rutina diaria se había vuelto predecible y agotadora. Por las mañanas, Mónica le preparaba el desayuno, generalmente avena con frutas y té de manzanilla, mientras Elena tomaba sus medicamentos. A las 10 de la mañana, solía sentarse en el sillón de la sala, el mismo sillón donde había amamantado a Mónica cuando era bebé, donde había cosido miles de prendas para ganar dinero extra, donde había llorado en silencio las noches después de la muerte de Ricardo. Desde esa posición, Elena podía observar el movimiento de la calle.
Veía a los niños caminar hacia la escuela, a las señoras dirigirse al mercado, a los trabajadores esperando el autobús en la esquina. La vida continuaba su curso normal mientras la suya parecía detenerse en una espera incierta. Las tardes transcurrían entre siestas forzadas por el cansancio y visitas esporádicas de las vecinas. Doña Carmen, que vivía en la casa de al lado desde hacía 20 años, venía a tomarle el pulso a la situación y a chismear sobre los acontecimientos del barrio. La señora Beatriz, que había sido su compañera de trabajo en los tiempos de limpieza de casas, llegaba los miércoles, con una olla de caldo de pollo y historias sobre sus nietos. Estas visitas eran los únicos momentos en que Elena se sentía verdaderamente conectada con el mundo exterior. Las conversaciones sobre precios del mercado, sobre los problemas de transporte público, sobre las travesuras de los nietos, le recordaban que existía una vida más allá de su enfermedad. Sin embargo, notaba que Mónica se mostraba cada vez más incómoda con estas visitas. Inventaba excusas para acortarlas, sugería que Elena necesitaba descansar, o simplemente se quedaba presente durante toda la conversación con una actitud que las vecinas interpretaban como protectora, pero que Elena comenzaba a percibir como controladora. Los fines de semana, los nietos de Elena, Sebastián de 15 años y Lucía de 12, venían a visitarla. Estos eran los momentos más luminosos de su semana. Sebastián le contaba sobre sus clases de preparatoria y sus sueños de estudiar ingeniería, mientras Lucía le mostraba sus dibujos y le pedía que le enseñara a tejer como lo hacía su abuela. Durante estas visitas, Elena sentía que recuperaba parte de su propósito en la vida. Les preparaba sus galletas favoritas cuando tenía energía, les contaba historias sobre su infancia en el pueblo, les enseñaba canciones que había aprendido de su propia madre. Era en estos momentos cuando la casa volvía a llenarse de vida, cuando las paredes parecían recordar los días felices. Pero también durante estas visitas, Elena notaba algo extraño. Mónica a menudo llevaba a los niños a la cocina o al jardín, alejándolos de la sala cuando llegaba algún visitante inesperado o cuando sonaba el teléfono. Había un aire de secreto en estos movimientos que Elena no lograba descifrar. Una tarde de miércoles, mientras Elena descansaba en su habitación después del almuerzo, escuchó voces en la planta baja. Reconoció la voz de Mónica, pero había otra voz masculina que no logró identificar. Se acercó a la ventana que daba hacia el jardín frontal, y vio a un hombre mayor, vestido con traje, que examinaba la fachada de la casa con una libreta en la mano. Cuando preguntó a Mónica sobre la visita, su hija explicó que se trataba de un inspector del seguro médico que necesitaba evaluar las condiciones de la casa para algunos trámites relacionados con su tratamiento. La explicación sonaba lógica, pero algo en el tono de voz de Mónica, en la manera como evitaba el contacto visual, encendió una alarma en la mente de Elena. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando los sonidos de la casa, los crujidos de la madera, el zumbido del refrigerador, los pasos ocasionales de Mónica en la planta baja. La casa que había sido su refugio durante tantos años de repente se sentía diferente, como si guardara secretos que ella desconocía. Durante las siguientes semanas, Elena comenzó a prestar más atención a los detalles. Notó que Mónica recibía más llamadas telefónicas de lo habitual, siempre con conversaciones breves y en voz baja. Observó que había papeles nuevos en el escritorio de la sala, documentos que Mónica guardaba rápidamente cuando ella se acercaba. Un día, mientras Mónica había salido a la farmacia, Elena decidió revisar esos documentos. Con manos temblorosas tomó los papeles del escritorio. Eran formularios legales con términos que no entendía completamente, pero que mencionaban la dirección de su casa, y contenían su nombre y el de Mónica. Había sellos y firmas que no reconocía. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. No era experta en asuntos legales, pero algo en esos documentos la llenó de inquietud. Rápidamente los colocó de vuelta en su lugar cuando escuchó las llaves de Mónica en la puerta. Durante la cena, Elena intentó abordar el tema indirectamente. Preguntó sobre los trámites del seguro, sobre los documentos que había visto,
sobre los próximos pasos en su tratamiento. Mónica respondió con evasivas, asegurándole que se ocupaba de todo, que no se preocupara por los detalles burocráticos, que su única responsabilidad era concentrarse en recuperarse. Pero Elena Mendoza había vivido 73 años, había criado a una hija, había enviudado, había trabajado duro toda su vida y había desarrollado un instinto que rara vez la engañaba. Algo estaba sucediendo en su propia casa, algo que involucraba su futuro y su patrimonio, algo que Mónica no quería que ella supiera. La realidad actual de Elena era la de una mujer enferma, dependiente, que vivía en una casa llena de recuerdos pero también de secretos. Era la realidad de alguien que había confiado ciegamente en la persona más cercana a ella, sin saber que esa confianza estaba siendo puesta a prueba de una manera que jamás había imaginado. La noche era profunda cuando Elena se durmió esa noche, pero sus sueños estuvieron llenos de presagios. Soñó con la casa vacía, con voces desconocidas en las habitaciones, con documentos que volaban como hojas en el viento. Al despertar, no sabía aún que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que los secretos que había comenzado a percibir eran solo la punta de un iceberg que amenazaba con destruir todo lo que había construido durante una vida entera. En la quietud de la madrugada, Elena Mendoza no sabía que al día siguiente, su mundo se tambalearía de una manera que jamás había anticipado. No sabía que la hija en quien había depositado toda su confianza estaba a punto de tomar una decisión que la dejaría sin aliento, sin hogar, y sin fe en el amor familiar que había sido la columna vertebral de su existencia. La realidad actual de Elena era la calma antes de la tormenta, el último respiro de una vida que había sido construida sobre la base de la confianza y el amor familiar, sin saber que esos cimientos estaban a punto de ser puestos a prueba de la manera más brutal posible. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El jueves por la mañana amaneció gris y pesado, como si el cielo mismo presagiara lo que estaba por suceder. Elena despertó más temprano de lo habitual, no por elección sino porque un dolor punzante en el pecho la había sacado del sueño. Eran las 5:30 de la mañana, y la casa permanecía sumida en el silencio típico de las horas previas al amanecer. Mientras se incorporaba lentamente en la cama, Elena escuchó algo que la hizo detenerse por completo. La voz de Mónica hablando por teléfono en la planta baja. No era inusual que su hija madrugara, pero hablar por teléfono a esas horas era algo completamente fuera de lo normal. El tono de voz era urgente, casi susurrante, como si intentara evitar ser escuchada. Elena se las arregló para levantarse sin hacer ruido y se acercó a la escalera. Desde el pasillo del segundo piso, podía escuchar fragmentos de la conversación que subían desde la cocina. Las palabras llegaban entrecortadas, pero algunas frases se distinguían claramente. Sí, ya está todo listo. Los papeles están firmados. Ella no sabe nada. Mañana mismo. El corazón de Elena se detuvo. Una corriente fría recorrió su columna vertebral mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Qué papeles? ¿Qué era lo que ella no sabía? ¿Qué sucedería mañana mismo? Bajó las escaleras con una cautela que no había tenido que usar en su propia casa desde hacía décadas. Cada escalón crujía bajo su peso, y Elena se detenía después de cada paso, conteniendo la respiración. Cuando llegó al final de la escalera, se posicionó detrás de la pared que separaba la sala de la cocina, desde donde podía escuchar con mayor claridad. No habrá problema. El médico ya confirmó su estado. Tiene pocas semanas, tal vez un mes. Para entonces ya habrá terminado todo el proceso. Sí. Entiendo que necesitan mover rápido. Elena sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó contra la pared para no caer, mientras las palabras de Mónica se clavaban en su mente como dagas. Su propia hija estaba discutiendo su muerte como si fuera una transacción comercial, como si fuera un obstáculo que pronto sería removido.
Ya, hable con acento agudo con el notario. La escritura está en proceso. Ella firmó sin darse cuenta cuando le dije que eran papeles del seguro médico. Sí, fue más fácil de lo que pensé. El mundo de Elena se tambaleó. Los documentos que había visto en el escritorio, las visitas misteriosas, las evasivas de Mónica, todo comenzaba a cobrar sentido de la manera más horrible posible. Su hija había falsificado su consentimiento. Había usado su confianza ciega para manipularla y hacerla firmar documentos que no había comprendido. El comprador está ansioso por cerrar el trato. Ofrecen pagar de contado. Con lo que está pasando en el barrio, es una buena oportunidad. Las casas aquí van a valer más en unos años. Elena tuvo que cubrir su boca con la mano para evitar que un grito de horror escapara de sus labios. Mónica no solo había falsificado su consentimiento, sino que había vendido su casa. La casa donde había vivido durante 42 años, donde había criado a su hija, donde había llorado a su esposo, donde había planeado morir en paz. No, ella no puede hacer nada. Médicamente, ya no está en condiciones de tomar decisiones legales. El doctor Ramírez ya dio su opinión por escrito. Declaración de incapacidad mental por efectos de la medicación y el avance de la enfermedad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. No solo había sido traicionada por su hija, sino que había sido declarada incapaz mentalmente sin su conocimiento. Todo su mundo, todo su futuro, había sido decidido a sus espaldas por las personas en quienes más confiaba. Calcula que para fin de mes ya no estará. Entonces podremos proceder con la entrega definitiva. Mientras tanto, la casa queda en el limbo legal hasta que se resuelva todo. Elena sintió una mezcla de furia y desesperación, que no había experimentado jamás en su vida. Mónica no solo había vendido su casa, sino que estaba esperando su muerte para completar la transacción. Su propia hija había convertido su agonía en una oportunidad de negocio. Con una determinación que no sabía que aún poseía, Elena regresó silenciosamente a su habitación. Sus manos temblaban, pero su mente comenzaba a trabajar con una claridad que había perdido durante meses. El shock inicial estaba siendo reemplazado por una resolución férrea. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a recordar detalles que antes había pasado por alto. El hombre del traje que había visitado la casa no era un inspector del seguro médico, sino probablemente el comprador o su representante. Los documentos que había firmado creyendo que eran formularios médicos eran en realidad papeles de venta de la propiedad. Las visitas cada vez más frecuentes de Mónica al banco para trámites del seguro eran en realidad reuniones con notarios y abogados. Elena recordó vívidamente el día que había firmado esos papeles. Mónica había llegado con ellos después de una de sus citas médicas más difíciles, cuando Elena estaba especialmente débil y confundida por los medicamentos. Su hija había explicado que eran formularios rutinarios del seguro médico, necesarios para garantizar que su tratamiento continuara sin interrupciones. Solo necesito tu firma aquí, mami, había dicho Mónica con una sonrisa maternal. Son papeles del seguro. Tú sabes que yo me encargo de todo eso para que no te preocupes. Elena había firmado sin leer, confiando completamente en la palabra de su hija. Ahora se daba cuenta de que esa confianza había sido su perdición. Pero mientras procesaba la magnitud de la traición, Elena también comenzó a recordar algo más. Algo que Mónica no sabía. Algo que podría cambiar completamente el curso de los eventos que se estaban desarrollando. 25 años atrás, cuando Ricardo estaba vivo y la situación económica de la familia había mejorado considerablemente, Elena había tomado una decisión que había mantenido en secreto incluso de su esposo. Con los ahorros que había acumulado de sus trabajos de costura y con una pequeña herencia que había recibido de su madre, Elena había comprado una segunda propiedad. Era una casa más pequeña en el barrio La Esperanza, del otro lado de la ciudad.
La había comprado no como una inversión sino como una póliza de seguro para el futuro. Elena había crecido en la pobreza y conocía la fragilidad de la seguridad económica. Quería asegurarse de que, sin importar lo que pasara, su familia tuviera un techo bajo el cual refugiarse. La casa en La Esperanza había sido alquilada durante todos estos años a diferentes familias. Elena había manejado personalmente todos los trámites, cobrando la renta cada mes y manteniendo la propiedad en secreto. Ni siquiera Ricardo había sabido de su existencia. Elena había justificado este secreto diciéndose a sí misma que era su contribución silenciosa a la seguridad familiar, su as bajo la manga en caso de emergencia. Después de la muerte de Ricardo, Elena había considerado vender la propiedad varias veces, especialmente durante los períodos más difíciles económicamente. Pero algo siempre la había detenido. Una voz interior le decía que la conservara, que algún día podría ser importante. Ahora, sentada en su habitación mientras procesaba la traición de Mónica, Elena se daba cuenta de que ese día había llegado. Los documentos de la casa en La Esperanza estaban guardados en una caja de seguridad en el Banco Nacional. Una caja que solo ella podía abrir. Mónica no sabía de su existencia porque Elena había sido extremadamente cuidadosa de mantener separadas las finanzas de ambas propiedades. Pero Elena también sabía que, dada su condición médica actual, necesitaría ayuda legal para poder utilizar esta información. Su mente comenzó a trabajar, evaluando sus opciones. Necesitaba contactar a alguien de confianza. Alguien que pudiera ayudarla a navegar la situación legal sin alertar a Mónica. Recordó a Germán Torres, el abogado que había ayudado a ella y a Ricardo con la compra de la casa original hacía tantos años. Germán tendría ahora unos 60 años, pero hasta donde sabía, seguía ejerciendo. Elena había mantenido contacto esporádico con él a lo largo de los años, principalmente para consultas menores relacionadas con la propiedad. Elena sabía que necesitaba actuar rápidamente, pero también con mucha cautela. Si Mónica descubría que ella sabía sobre la venta, podría acelerar el proceso o tomar medidas para impedir que Elena pudiera defenderse. La situación requería una estrategia cuidadosa. Escuchó los pasos de Mónica subiendo las escaleras. Rápidamente, Elena se acostó y fingió estar dormida. Su hija entró silenciosamente a la habitación, probablemente para verificar su estado. Elena controló su respiración y se mantuvo inmóvil hasta que escuchó que Mónica se alejaba. Cuando estuvo segura de que estaba sola, Elena se levantó y fue hacia el closet. En el fondo, detrás de una pila de ropa que ya no usaba, estaba una pequeña caja de madera donde guardaba sus documentos más importantes. Dentro de esa caja estaba la tarjeta de presentación de Germán Torres, amarillenta por el tiempo pero aún legible. Elena tomó la tarjeta y la guardó en el bolsillo de su bata. Necesitaba encontrar una manera de contactar a Germán sin que Mónica se diera cuenta. Necesitaba salir de la casa, algo que no había hecho sola en meses. Mientras planeaba su próximo movimiento, Elena sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una chispa de esperanza mezclada con una determinación férrea. Mónica había calculado mal al subestimar a su madre. Había asumido que la enfermedad y los medicamentos habían vuelto a Elena indefensa e incapaz de reaccionar. Pero Elena Mendoza había sobrevivido a la pobreza. Había criado a una hija prácticamente sola mientras trabajaba múltiples empleos. Había enviudado y había enfrentado el cáncer con dignidad. No iba a permitir que nadie, ni siquiera su propia hija, la despojara de lo que había construido con tanto esfuerzo. El momento del despertar había llegado. Elena ya no era la mujer enferma y confiada que había sido manipulada tan fácilmente. Ahora era una mujer que había visto la verdadera cara de la traición, y que estaba dispuesta a luchar por lo que le pertenecía. La conversación telefónica que había escuchado había sido devastadora, pero también había sido reveladora.
Ahora Elena sabía exactamente contra qué se enfrentaba. Y lo más importante, sabía que tenía recursos que Mónica desconocía por completo. Mientras el sol comenzaba a salir completamente, iluminando la habitación con sus primeros rayos, Elena Mendoza tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que estaba por venir. No sería víctima de la codicia de su hija. No permitiría que su legado fuera robado mientras ella agonizaba. La batalla estaba a punto de comenzar, y Elena tenía un as bajo la manga que nadie esperaba. El viernes por la mañana, Elena despertó con una claridad mental que no había experimentado en meses. La conmoción inicial de descubrir la traición de Mónica había dado paso a una determinación fría y calculadora. Sabía que las siguientes horas serían cruciales para determinar el rumbo de su vida y el destino de su patrimonio. Mónica había salido temprano, explicando que tenía citas médicas que coordinar y trámites que resolver. Elena sabía que probablemente se trataba de más reuniones relacionadas con la venta de la casa, pero fingió creer la explicación mientras planificaba cuidadosamente su estrategia. La primera decisión que Elena tuvo que tomar fue la más difícil. Debía confrontar directamente a Mónica o actuar en silencio. Su instinto maternal le gritaba que diera a su hija la oportunidad de explicarse, de rectificar, de demostrar que había algún malentendido. Pero la parte racional de su mente, la que había sido forjada por años de trabajo duro y supervivencia, le decía que ya era demasiado tarde para las explicaciones. Elena se acercó a la ventana de su habitación y observó la calle. Los niños caminaban hacia la escuela, las señoras barrían sus aceras, la vida del barrio continuaba su ritmo normal. Pero para ella, nada volvería a ser normal. La hija en quien había depositado toda su confianza había demostrado ser capaz de una traición que Elena jamás había imaginado posible. Mientras contemplaba el panorama familiar de su barrio, Elena recordó una conversación que había tenido con su madre años atrás, cuando Mónica era apenas una adolescente rebelde que constantemente desafiaba las reglas familiares. Elena, le había dicho su madre con la sabiduría que solo dan los años, el amor de madre no significa ser ciega ante los defectos de los hijos. Significa amarlos lo suficiente como para protegerlos de sí mismos. Y protegerte a ti misma de ellos cuando sea necesario. En aquel momento, Elena había interpretado esas palabras como el consejo de una mujer mayor que había perdido la paciencia con su nieta. Ahora, 40 años después, comprendía el peso profético de esa advertencia. La segunda decisión que Elena enfrentó fue igualmente compleja. ¿Debía involucrar a sus nietos en la situación? Sebastián y Lucía adoraban a su madre, pero también tenían derecho a conocer la verdad sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Elena se daba cuenta de que cargar a dos menores con el peso de una traición familiar tan grave podría ser devastador para su desarrollo emocional. Por el momento decidió mantener a los nietos al margen de la situación. Si las cosas se complicaban legalmente, tendría que tomar esa decisión más adelante. Pero por ahora, su prioridad era proteger su patrimonio y, paradójicamente, proteger a su familia de las consecuencias de las acciones de Mónica. Elena se dirigió al teléfono de la casa, un aparato antiguo que había funcionado sin problemas durante décadas. Marcó el número que aparecía en la tarjeta de Germán Torres, esperando que después de tantos años siguiera siendo válido. Después de varios timbres, una voz masculina contestó: Despacho Jurídico Torres y Asociados, buenos días. Buenos días, respondió Elena, intentando mantener la voz firme. Necesito hablar con el licenciado Germán Torres. Soy Elena Mendoza. Él me conoce desde hace muchos años. Un momento, por favor. Elena esperó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Cada segundo que pasaba aumentaba la posibilidad de que Mónica regresara y descubriera la llamada. Elena, ¿cómo estás? Me da mucho gusto escucharte. La voz de Germán sonaba mayor, pero conservaba la calidez que ella recordaba. ¿En qué puedo ayudarte? Germán, necesito verte urgentemente.
Tengo un problema legal muy serio y necesito tu ayuda. Pero no puedo hablar por teléfono. Hubo una pausa. ¿Estás bien? Suenas alterada. Estoy complicada. ¿Podrías venir a mi casa? Es la misma dirección de siempre, en la calle Primavera. Por supuesto. ¿Te parece bien si voy esta tarde, alrededor de las 3? Elena calculó rápidamente. Mónica generalmente regresaba alrededor de las 5, lo que le daría tiempo suficiente para hablar con Germán sin interrupciones. Perfecto. Gracias, Germán. No sabes lo importante que es esto para mí. Nos vemos en la tarde, Elena. Cuídate. Elena colgó el teléfono y sintió que había dado el primer paso crucial, pero inmediatamente se enfrentó a otra decisión. Debía preparar alguna documentación para mostrar a Germán. Necesitaba los papeles de la casa en La Esperanza, pero esos estaban en la caja de seguridad del banco. Sin embargo, Elena recordó que tenía copias de algunos documentos importantes en un sobre sellado que guardaba en su habitación. Había preparado ese sobre años atrás, cuando Ricardo enfermó, como una medida de precaución en caso de emergencia. Nunca había tenido que abrirlo, pero ahora parecía que el momento había llegado. Elena subió a su habitación y buscó en el fondo de su closet. Detrás de una caja de zapatos que no había usado en años, encontró el sobre manila que había guardado con tanto cuidado. Dentro estaban las copias de las escrituras de ambas propiedades, su testamento original y algunos documentos bancarios. Al revisar los papeles, Elena se dio cuenta de algo que había olvidado. El testamento que tenía registrado era muy específico sobre la distribución de sus bienes. La casa de la calle Primavera estaba destinada a Mónica, pero la propiedad de La Esperanza tenía un destino diferente. Estaba designada para ser dividida entre sus 2 nietos cuando alcanzaran la mayoría de edad. Esta información cambió completamente la perspectiva de Elena sobre la situación. Mónica no solo estaba robando su hogar, sino que también estaba, indirectamente, robando el futuro de sus propios hijos. La tercera decisión que Elena tuvo que tomar fue la más dolorosa. Debía modificar su testamento para proteger completamente a sus nietos de las acciones de su madre. Esto implicaría desheredar parcialmente a Mónica, algo que Elena jamás había considerado posible. Mientras sopesaba esta decisión, Elena recordó las palabras que había escuchado en la conversación telefónica de Mónica. Para fin de mes ya no estará. Su hija no solo había vendido la casa, sino que había planificado la transacción basándose en la expectativa de su muerte inminente. Esta realización fue como un puñal en el corazón de Elena. Mónica no solo había traicionado su confianza, sino que había mercantilizado su muerte. Su agonía se había convertido en una oportunidad de negocio para su propia hija. Elena se sentó en su cama y lloró por primera vez desde que había descubierto la traición. No eran lágrimas de autocompasión sino de duelo. Estaba llorando la muerte de la relación que había creído tener con su hija. La muerte de la confianza que había sido la base de su vida familiar durante décadas. Pero después de las lágrimas, vino la resolución. Elena tomó una decisión que cambiaría para siempre la dinámica de su familia. No solo iba a luchar por recuperar su casa, sino que iba a proteger el futuro de sus nietos, incluso si eso significaba enfrentarse legalmente con su propia hija. A las 3 de la tarde en punto, Elena escuchó el timbre de la puerta. Desde la ventana de su habitación, vio a Germán Torres parado en la entrada. Había envejecido considerablemente desde la última vez que se habían visto, pero sus ojos conservaban la inteligencia y la compasión que ella recordaba. Elena bajó las escaleras con cuidado y abrió la puerta. Germán la recibió con una sonrisa preocupada. Elena, te ves diferente. ¿Cómo te sientes? Físicamente, terrible. Emocionalmente, devastada. Pero mentalmente, más clara que nunca. Pasa, por favor. Se sentaron en la sala, el mismo lugar donde Elena había firmado los documentos de la casa original tantos años atrás. La ironía no se le escapó.
Germán, lo que te voy a contar va a sonar increíble, pero necesito que me escuches completamente antes de hacer cualquier pregunta. Durante la siguiente hora Elena relató todo lo que había descubierto. Germán escuchó en silencio, ocasionalmente tomando notas en un pequeño cuaderno. Su expresión se volvió más seria conforme la historia avanzaba. Elena, dijo finalmente, lo que me estás describiendo constituye fraude, falsificación de documentos y posiblemente abuso de adulto mayor. Son delitos graves. ¿Qué opciones tengo? Varias. Podemos reportar el fraude a las autoridades, lo que iniciaría un proceso penal contra Mónica. También podemos buscar anular la venta por vicio del consentimiento. Pero necesito ver los documentos que firmaste para evaluar exactamente qué se puede hacer. Elena le mostró las copias que tenía, pero Germán explicó que necesitarían los originales para proceder legalmente. Hay algo más, dijo Elena. Mónica no sabe que tengo otra propiedad. Le contó sobre la casa en La Esperanza, y vio cómo los ojos de Germán se iluminaron. Eso cambia todo. Si tienes otra propiedad, tienes respaldo financiero para la batalla legal. Y si Mónica no sabe de su existencia, tienes una ventaja estratégica importante. ¿Qué me recomiendas? Germán reflexionó por un momento. Primero, necesitamos asegurar los documentos de la segunda propiedad. Segundo, tenemos que actuar rápidamente para detener la venta de esta casa. Tercero, necesitas decidir si quieres proceder criminalmente contra Mónica o si prefieres manejarlo como un asunto civil. ¿Cuál es la diferencia? Si procedemos criminalmente, Mónica podría ir a la cárcel. Si lo manejamos civilmente, podríamos recuperar la propiedad y buscar compensación por daños, pero ella no enfrentaría tiempo en prisión. Esta era la decisión más difícil que Elena había tenido que tomar en su vida. Mónica era su hija, la niña que había criado, la mujer que había cuidado de ella durante su enfermedad. Pero también era la persona que había traicionado su confianza de la manera más cruel posible. Germán, dijo Elena finalmente, quiero que procedas de la manera que mejor proteja a mis nietos. Ellos son lo más importante ahora. Entiendo. Entonces te recomiendo que procedamos civilmente por ahora. Pero mantengamos abierta la opción criminal como una carta bajo la manga. Si Mónica coopera y restituye todo, podríamos evitar los cargos penales. Si no coopera, entonces utilizamos todas las herramientas legales disponibles. Elena asintió. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Vamos al banco a sacar los documentos de la segunda propiedad. Luego vamos con el notario que manejó la venta de esta casa para obtener copias de lo que firmaste. Para el lunes, tendremos una imagen completa de la situación legal. Elena sintió una mezcla de alivio y aprensión. Había tomado la decisión de luchar, pero sabía que las consecuencias serían profundas para toda su familia. ¿Crees que puedo ganar?, preguntó. Germán la miró con una sonrisa seria. Elena, tienes la verdad de tu lado, tienes recursos que tu hija desconoce, y tienes a un abogado que te conoce desde hace décadas. Pero más importante, tienes la determinación de una mujer que ha luchado toda su vida. Sí, creo que puedes ganar. Mientras se preparaban para salir, Elena tomó una última decisión. No le diría nada a Mónica hasta que tuviera todas las cartas en la mesa. La batalla que estaba por comenzar requería estrategia, paciencia y sobre todo, el elemento sorpresa. El punto de decisión había pasado. Elena Mendoza había elegido luchar por lo que le pertenecía, sin importar el costo personal. La mujer que había sido víctima de una traición familiar, estaba a punto de convertirse en la protagonista de su propia historia de justicia. El sábado amaneció con una lluvia persistente que golpeaba las ventanas de la casa en la calle Primavera. Elena había pasado la noche en vela,
no por el dolor físico que la aquejaba, sino por la adrenalina que corría por sus venas desde que había tomado la decisión de luchar. Por primera vez en meses, se sentía verdaderamente viva. Germán había cumplido su palabra. El viernes por la tarde habían visitado el Banco Nacional, donde Elena había accedido a su caja de seguridad por primera vez en 5 años. Los documentos de la casa en La Esperanza estaban perfectamente conservados, junto con los recibos de renta de los últimos años, y los comprobantes de pago de impuestos prediales. Lo que más había sorprendido a Germán era el valor actual de la propiedad. El barrio La Esperanza había experimentado un crecimiento comercial significativo en los últimos años, y la casa que Elena había comprado por una suma modesta ahora valía casi el doble que la casa de la calle Primavera. Elena, le había dicho Germán mientras revisaban los documentos, no solo tienes una segunda propiedad, tienes una propiedad que vale más que la que Mónica está tratando de vender. Esa revelación había cambiado completamente la dinámica de la situación. Elena no era una anciana indefensa siendo despojada de su único bien. Era una mujer con recursos considerables que había sido víctima de una estafa familiar. El primer obstáculo había aparecido cuando intentaron obtener información sobre la venta de la casa de la calle Primavera. El notario público número 23, donde supuestamente se había registrado la transacción, se negó a proporcionar información sin una orden judicial. Es procedimiento estándar, explicó la secretaria del notario, una mujer joven que parecía recitar un manual. No podemos divulgar información sobre transacciones en proceso sin autorización expresa de todas las partes involucradas. Germán había insistido, explicando que Elena era la propietaria original de la casa, pero la respuesta había sido la misma. Necesitarían una orden judicial para acceder a los documentos, lo que significaba tiempo y más complicaciones legales. El segundo obstáculo había sido aún más frustrante. Cuando Elena y Germán visitaron el registro público de la propiedad para verificar el estatus legal de la casa, descubrieron que ya existía una anotación marginal indicando que la propiedad estaba en proceso de transferencia. ¿Qué significa eso exactamente?, había preguntado Elena. Significa que legalmente, la venta ya está en proceso y será muy difícil detenerla sin pruebas contundentes de fraude, explicó Germán con preocupación evidente. Mónica y sus cómplices se movieron más rápido de lo que pensé. El empleado del registro, un hombre mayor con décadas de experiencia, había examinado los documentos con particular atención. Señora, le había dicho a Elena, esta transacción se registró hace 2 semanas. Según nuestros archivos, usted firmó los documentos de transferencia en presencia de 2 testigos, y con la certificación de un médico que confirmaba su capacidad mental. Elena había sentido que el suelo se movía bajo sus pies. ¿2 testigos? ¿Qué médico? El empleado había consultado su computadora. Los testigos fueron Mónica Elena Mendoza García, y un tal Fernando Aguilar. El médico certificante fue el doctor Ramírez. Germán había tomado notas furiosamente. ¿Fernando Aguilar? ¿Conoces a alguien con ese nombre? Elena había negado con la cabeza. Jamás he escuchado ese nombre en mi vida. ¿Y el doctor Ramírez? Había continuado Germán. ¿Es tu médico tratante? Sí. Él lleva mi caso de cáncer desde el inicio. Ese había sido el momento en que Elena comprendió la verdadera magnitud de la conspiración contra ella. No se trataba solo de Mónica actuando impulsivamente. Había una red de personas involucradas, incluyendo posiblemente a su propio médico. El sábado por la mañana, mientras la lluvia continuaba, Elena decidió tomar su primera acción directa. Llamó al consultorio del doctor Ramírez, esperando poder obtener alguna información sobre su supuesta certificación médica. Consultorio del doctor Ramírez. Buenos días, contestó una voz femenina que Elena reconoció como la de Leticia, la recepcionista que había trabajado allí durante años.
Buenos días, Leticia. Soy Elena Mendoza. Necesito hablar con el doctor Ramírez urgentemente. Buenos días, señora Elena. El doctor está en cirugía hasta mediodía. ¿Es una emergencia médica? Elena dudó por un momento. Es urgente. Se trata de unos documentos que aparentemente él firmó sobre mi capacidad mental. Hubo una pausa. ¿Documentos sobre su capacidad mental? ¿De qué está hablando? ¿Podrías revisar si el doctor firmó algún documento recientemente certificando mi estado mental para trámites legales? Un momento, por favor. Elena esperó, escuchando el sonido de papeles siendo movidos al otro lado de la línea. Señora Elena, aquí no tenemos registro de ningún documento de ese tipo. El doctor Ramírez jamás ha emitido una certificación sobre su capacidad mental. De hecho, en su expediente está anotado que usted mantiene todas sus facultades mentales intactas. Elena sintió una mezcla de alivio y horror. Alivio porque su médico no había sido parte de la conspiración. Horror porque eso significaba que habían falsificado también la certificación médica. Leticia, ¿podrías preguntarle al doctor si puede verme hoy? Es extremadamente importante. Déjeme ver. El doctor tiene un hueco a las 2 de la tarde. ¿Le parece bien? Perfecto. Ahí estaré. Elena colgó el teléfono justo cuando escuchó las llaves de Mónica en la puerta principal. Su hija había salido temprano, como había hecho todos los días esa semana, con excusas vagas sobre trámites y citas. Buenos días, mami, gritó Mónica desde la entrada, con un tono artificialmente alegre que ahora Elena interpretaba de manera completamente diferente. Buenos días, respondió Elena, manteniendo su voz neutral. Mónica subió las escaleras, y entró a la habitación de Elena con una sonrisa que parecía forzada. ¿Cómo amaneciste? ¿Tomaste tus medicamentos? Sí, todo bien. Elena estudió el rostro de su hija, buscando señales de culpabilidad o nerviosismo. ¿Cómo te fue en tus diligencias? Bien, bien. Solo trámites aburridos del seguro médico. Nada importante. Elena asintió, fingiendo creer la mentira. Mónica, necesito salir esta tarde. Tengo cita con el doctor Ramírez. La expresión de Mónica cambió ligeramente. Cita. No recuerdo que tuvieras cita programada. ¿Para qué? Quiero hablar con él sobre algunos efectos secundarios de los medicamentos. ¿Qué efectos secundarios? No me has dicho nada. Elena mantuvo la calma. Confusión mental, problemas de memoria. Quiero asegurarme de que estoy tomando las dosis correctas. Mónica se puso visiblemente tensa. Mami, tal vez sería mejor que yo hablara primero con el doctor. Tú sabes que a veces olvidas cosas o confundes información. No, Mónica. Quiero hablar yo directamente con él. Pero es sábado, el consultorio está cerrado. Elena había anticipado esa objeción. Llamé y me dieron una cita de emergencia. Te acompaño. No es necesario. Puedo ir sola. Mami, estás enferma, no puedes andar sola por la ciudad. Elena vio la desesperación en los ojos de Mónica, y supo que había tocado un nervio importante. Su hija estaba aterrada de que hablara con el doctor Ramírez. Mónica, he estado yendo sola al doctor durante 70 años. Creo que puedo manejar una cita más. Pero, no hay peros. Voy a ir y punto. Mónica salió de la habitación claramente agitada, y Elena la escuchó hacer varias llamadas telefónicas en voz baja desde la planta baja. No podía escuchar las conversaciones completas, pero el tono urgente era inconfundible. A las 12 del día, Elena llamó un taxi. Cuando Mónica se dio cuenta de lo que estaba haciendo, intentó una última vez disuadirla. Mami, por favor, déjame acompañarte. Me preocupa que te sientas mal durante el camino. Mónica, voy al consultorio de un doctor. Si me siento mal, estaré en el lugar correcto. Elena subió al taxi con una determinación que sorprendió a su propia hija.
Desde la ventana del vehículo, vio a Mónica parada en la entrada de la casa, con el teléfono pegado al oído, y una expresión de pánico total. Durante el camino al consultorio, Elena reflexionó sobre los obstáculos que había enfrentado en las últimas 24 horas. Cada intento de obtener información había revelado la complejidad de la conspiración contra ella. Mónica no había actuado sola. Había una red de personas involucradas, incluyendo testigos falsos y posiblemente documentos médicos fraudulentos. Pero Elena también se daba cuenta de que cada obstáculo estaba proporcionando información valiosa. Sabía ahora que la transacción estaba más avanzada de lo que había pensado, pero también sabía que había irregularidades que podrían ser utilizadas en su contra. El consultorio del Dr. Ramírez estaba ubicado en un edificio moderno en el centro de la ciudad. Elena había estado allí docenas de veces durante los últimos meses, pero nunca había prestado atención a los detalles legales que ahora parecían cruciales. Leticia la recibió con una sonrisa preocupada. «Señora Elena, el doctor la está esperando. Se ve muy alterada. ¿Está bien?» «Estoy bien, Leticia. Solo necesito aclarar algunas cosas importantes». El doctor Ramírez era un hombre de mediana edad, serio pero amable, que había tratado a Elena con respeto y compasión desde el primer día. Cuando Elena entró a su consultorio, él inmediatamente notó su estado de agitación. «Elena, Leticia me contó sobre su llamada. ¿De qué documentos está hablando?» Elena le explicó toda la situación. El doctor Ramírez escuchó con creciente incredulidad y finalmente con indignación evidente. «Elena, yo jamás he firmado un documento certificando incapacidad mental en su caso. De hecho, mis notas médicas consistentemente indican que usted mantiene todas sus facultades cognitivas intactas, a pesar de la enfermedad física. ¿Podrías darme una copia de esas notas?» «Por supuesto. Y más que eso, voy a emitir un certificado médico oficial confirmando su plena capacidad mental. Esto es falsificación de documentos médicos, lo cual es un delito grave». El doctor Ramírez se dirigió a su computadora y comenzó a redactar el documento inmediatamente. «Elena, ¿cómo está manejando esta situación? Debe ser extremadamente estresante para usted». «Estresante, sí. Pero también liberador. Durante semanas he sentido que algo no estaba bien, pero no podía identificar qué era. Ahora que sé la verdad, puedo luchar. ¿Necesita algún tipo de apoyo médico adicional? ¿Algo para la ansiedad o para ayudarla a dormir?» «No, doctor. Necesito estar completamente alerta. Esta batalla apenas está comenzando». El doctor Ramírez imprimió el certificado médico y se lo entregó a Elena. «Con esto podrá demostrar que cualquier documento que diga lo contrario es fraudulento». Elena tomó el documento sintiendo que tenía su primera victoria real en esta guerra legal. Había obtenido pruebas concretas de que al menos parte de la documentación utilizada en la venta de su casa era fraudulenta. Pero cuando salió del consultorio, Elena se dio cuenta de que los obstáculos apenas estaban comenzando. Mónica ahora sabía que ella estaba investigando activamente la situación. El elemento sorpresa se había perdido, y a partir de este momento, la batalla sería abierta. Durante el viaje de regreso a casa en taxi, Elena recibió una llamada en su teléfono celular. Era Germán. «Elena, tenemos un problema. Acabo de recibir una llamada del notario. Alguien está presionando para acelerar la transferencia de la propiedad. Quieren cerrar la venta el lunes». Elena sintió un frío en el estómago. «¿El lunes? Eso es en 2 días». «Exactamente. Alguien se enteró de que estamos investigando y están tratando de completar la transacción antes de que podamos detenerla. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos actuar inmediatamente». «¿Conseguiste algo útil con el doctor?» «Sí. Tengo un certificado médico confirmando mi capacidad mental». «Excelente. Nos vemos mañana domingo a primera hora. Vamos a solicitar una orden de suspensión temporal de la venta». Elena colgó el teléfono sabiendo que los próximos días serían definitivos.
Los obstáculos estaban aumentando, pero también sus recursos para enfrentarlos. La carrera contra el tiempo había comenzado oficialmente. El domingo amaneció con un silencio tenso en la casa de la calle Primavera. Elena había regresado de su cita con el doctor Ramírez para encontrar a Mónica esperándola en la sala. Sentada en el sillón con una rigidez que no había visto antes en su hija. No hubo conversación, solo miradas que contenían años de preguntas no formuladas. Esa noche, Elena había escuchado a Mónica hacer llamadas telefónicas hasta altas horas de la madrugada. Los susurros urgentes que se filtraban a través de las paredes confirmaban que su visita al doctor había desencadenado una reacción en cadena que Elena aún no comprendía completamente. A las 7 de la mañana, Germán llegó a la casa con una carpeta voluminosa bajo el brazo y una expresión que combinaba determinación con preocupación. Elena lo recibió en la cocina, donde podían hablar sin ser escuchados desde el segundo piso. Elena, he pasado toda la noche investigando y tengo noticias buenas y malas, comenzó Germán mientras aceptaba una taza de café que Elena le había preparado. Empecemos con las malas. La transacción de tu casa está más avanzada de lo que pensé. No solo está registrada como en proceso, sino que el dinero ya cambió de manos. Según mis contactos en el sector inmobiliario, se hizo un depósito considerable el viernes por la noche. Elena sintió que se le revolvía el estómago. ¿Eso significa que ya no hay nada que hacer? No necesariamente. Aquí viene la noticia buena. He estado estudiando los documentos que obtuviste ayer, y hay irregularidades tan evidentes que cualquier juez tendría que anular la venta. Germán abrió su carpeta y extrajo varios documentos. Mira esto. La firma en los papeles de venta no coincide con tu firma en los documentos originales de compra de la casa. Elena examinó los papeles. Efectivamente, aunque las firmas eran similares, había diferencias notables en la inclinación de las letras y en la presión del trazo. Pero Germán, yo sí firmé esos papeles. Mónica me dijo que eran formularios del seguro médico. Exactamente. Eso se llama vicio del consentimiento. Firmaste bajo engaño, sin conocer realmente lo que estabas firmando. Legalmente, eso anula completamente el contrato. Germán continuó explicando conceptos legales que Elena jamás había escuchado antes. Durante las siguientes 2 horas, Elena recibió una educación intensiva sobre derecho inmobiliario, fraude documentario y procedimientos judiciales. Lo primero que debemos entender, explicó Germán, es que esta no es solo una disputa familiar. Es un caso de fraude inmobiliario que involucra múltiples delitos. Elena aprendió que Fernando Aguilar, el testigo ficticio, era en realidad un conocido de Mónica que había firmado como testigo a cambio de dinero. Germán había logrado localizarlo a través de contactos en el sector legal, y el hombre estaba dispuesto a confesar su participación a cambio de inmunidad. ¿Mónica realmente pensó que nadie descubriría esto?, preguntó Elena. Elena, tu hija actuó con la desesperación de alguien que creía que no tendría que rendir cuentas a nadie. Esperaba que tú murieras antes de que se descubriera el fraude. Esa verdad cruda golpeó a Elena como un puñetazo. Mónica no solo había planeado robarle su casa, había planeado hacerlo mientras contaba los días hasta su muerte. Germán le explicó también sobre los diferentes tipos de poder legal que existían. Mónica nunca obtuvo un poder notarial para actuar en tu nombre, lo cual significa que todas sus acciones fueron ilegales desde el principio. ¿Por qué no me dijiste antes sobre estas cosas legales? ¿Por qué nunca pensé en protegerme? Elena, la mayoría de las personas asumen que la familia nunca los traicionará. Es la base de la confianza familiar. No eres la primera persona a quien le pasa esto, y lamentablemente no serás la última. Durante la conversación, Elena aprendió sobre conceptos que jamás había imaginado que necesitaría conocer: usufructo, nuda propiedad, sucesión intestada, y protocolos notariales. Cada término que Germán explicaba, le daba una comprensión más profunda de cómo había sido manipulada.
Existe algo llamado Protocolo de Protección al Adulto Mayor, explicó Germán. Cuando una persona mayor de 65 años va a realizar una transacción inmobiliaria importante, el notario está obligado a seguir ciertos procedimientos adicionales para asegurar que la persona comprende completamente lo que está firmando. ¿Y esos procedimientos se siguieron en mi caso? Aparentemente no. Según los registros, la transacción se realizó sin seguir ninguno de estos protocolos. Elena comenzó a comprender que no había sido víctima de un engaño simple, sino de una violación sistemática de múltiples protecciones legales diseñadas específicamente para proteger a personas en su situación. A las 10 de la mañana, Germán recibió una llamada en su teléfono celular. Elena pudo escuchar solo un lado de la conversación, pero la expresión del abogado se volvió progresivamente más seria. Elena. Era mi contacto en el juzgado. Mónica y sus abogados presentaron una moción de emergencia ayer por la noche. ¿Qué tipo de moción? Están solicitando que te declaren legalmente incapaz de manejar tus propios asuntos financieros. Si tienen éxito, podrían obtener tutela legal sobre ti y todas tus propiedades. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Pero ahora que tenemos el certificado del Dr. Ramírez confirmando tu capacidad mental, será muy difícil que tengan éxito. Sin embargo, Germán explicó que incluso una moción fallida podría retrasar significativamente su capacidad de actuar legalmente. Es una táctica dilatoria. Mientras esté pendiente la determinación de tu capacidad mental, no podrás iniciar acciones legales contra ella. Mónica está tratando de silenciarme legalmente. Exactamente. Pero hay algo que ella no sabe y que va a ser nuestra carta de triunfo. Germán le explicó sobre la propiedad en La Esperanza. Como Elena era la única propietaria registrada de esa casa, y como Mónica desconocía su existencia, Elena podía usar esa propiedad como base financiera para contratar los mejores abogados disponibles. Elena, con el valor de tu segunda casa, puedes costear una batalla legal que podría durar años si es necesario. Mónica probablemente asumió que no tendrías recursos para defenderte. Esa mañana, Elena también aprendió sobre el rol de los medios de comunicación en casos de abuso a adultos mayores. Germán le explicó que su caso podía generar interés mediático, lo cual podría ser tanto beneficioso como problemático. Si hacemos pública tu situación, podrías obtener apoyo público y presión adicional sobre las autoridades para actuar rápidamente. Pero también podrías perder tu privacidad familiar para siempre. Elena reflexionó sobre esta posibilidad. La idea de que extraños conocieran los detalles íntimos de la traición de su hija le resultaba dolorosa, pero también comprendía que podría ser necesario. Durante la conversación, Germán recibió otra llamada, esta vez de Fernando Aguilar, el testigo falso. El hombre estaba dispuesto a encontrarse con ellos esa misma tarde para dar su testimonio. Elena, ¿te sientes lista para escuchar directamente de esta persona cómo Mónica organizó el fraude? Elena asintió, aunque interiormente se preparaba para revelaciones que sabía serían dolorosas. A las 2 de la tarde, se encontraron con Fernando Aguilar en un café pequeño en el centro de la ciudad. Era un hombre de unos 50 años, nervioso y evidentemente arrepentido de su participación en los eventos. Señora Mendoza, comenzó Fernando, evitando el contacto visual. Quiero que sepa que jamás imaginé que las cosas llegaran tan lejos. Fernando relató cómo Mónica lo había contactado a través de un conocido mutuo, explicándole que necesitaba un favor menor para ayudar a su madre enferma con algunos trámites burocráticos. Mónica me dijo que usted quería vender la casa, pero que estaba demasiado enferma para manejar todos los trámites legales. Me dijo que solo necesitaba a alguien que firmara como testigo para completar los papeles. ¿Cuánto te pagó?, preguntó Elena directamente. 5.000 pesos. Parecía mucho dinero por firmar un papel. Elena aprendió que Fernando había firmado los documentos sin siquiera leerlos.
confiando en la versión de Mónica sobre lo que estaban certificando. ¿Sabías que yo no estaba presente cuando firmaste como testigo de mi supuesta decisión? No. Mónica me dijo que usted ya había firmado antes y que solo faltaba el testigo. El testimonio de Fernando reveló el nivel de premeditación de Mónica. Ella había fabricado una historia convincente para cada persona involucrada en el fraude, asegurándose de que nadie tuviera una imagen completa de lo que realmente estaba sucediendo. Señora, cuando me enteré de que usted no sabía nada sobre la venta, y que estaba enferma de cáncer, no he podido dormir desde entonces. Elena vio lágrimas genuinas en los ojos de Fernando y sintió una extraña compasión por este hombre que había sido manipulado por su propia hija. Fernando, ¿estarías dispuesto a testificar oficialmente sobre lo que realmente pasó? Sí, señora. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Después de la reunión con Fernando, Elena se sintió abrumada por todo lo que había aprendido en un solo día. No solo había adquirido conocimientos sobre leyes y procedimientos legales, sino que había comenzado a comprender la psicología detrás de las acciones de Mónica. Germán, ¿crees que Mónica realmente pensó que esto estaba bien? Elena, he visto muchos casos como este. Las personas que cometen fraude familiar a menudo se convencen a sí mismas de que están protegiendo el patrimonio familiar, o de que tienen derecho a la herencia antes de tiempo. Elena comprendió que Mónica probablemente había racionalizado sus acciones como una forma de asegurar su futuro financiero y el de sus hijos, sin considerar completamente las implicaciones éticas y legales de lo que estaba haciendo. Esa tarde, Elena también aprendió sobre el concepto de reconciliación familiar en casos legales. Germán le explicó que, incluso en casos de fraude, a veces las familias podían llegar a acuerdos extrajudiciales que evitaran procesos penales prolongados. ¿Qué tipo de acuerdo? Mónica podría devolver todo lo que tomó, más compensación por daños, a cambio de que no presentemos cargos criminales. ¿Y si se niega? Entonces procedemos con todo el peso de la ley. Con el testimonio de Fernando y las pruebas que hemos reunido tiene muy pocas posibilidades de evitar cargos penales graves. Al final del día, Elena había adquirido una educación legal intensiva que jamás había esperado necesitar. Comprendía ahora los mecanismos legales disponibles para protegerse, pero también entendía la complejidad emocional y familiar de la situación que enfrentaba. La fase de aprendizaje había sido agotadora pero esencial. Elena ya no era una víctima ignorante de lo que le estaba sucediendo. Ahora era una participante informada en su propia defensa legal. Mientras regresaba a su casa esa noche, Elena sabía que el verdadero enfrentamiento con Mónica era inminente. Armada con conocimiento legal, pruebas concretas, y aliados dispuestos a testificar, Elena estaba lista para la siguiente fase de esta batalla familiar, que definiría el resto de su vida. El lunes por la mañana, Elena despertó con una sensación de vértigo que no tenía nada que ver con su medicación. Era el día que Germán había mencionado como crucial. El día en que se suponía que se completaría la venta de su casa si no lograban detenerla legalmente. A las 8 de la mañana Germán la llamó con urgencia en su voz. Elena, necesitamos encontrarnos inmediatamente en mi oficina. Ha surgido algo que cambia todo. El tono del abogado hizo que a Elena se le revolviera el estómago. ¿Qué ha pasado? Prefiero explicártelo en persona. ¿Puedes estar aquí en una hora? Elena colgó el teléfono con un presentimiento terrible. Se vistió rápidamente y llamó un taxi, evitando cualquier interacción con Mónica, quien estaba en la cocina preparando el desayuno como si fuera un día completamente normal. La oficina de Germán estaba ubicada en un edificio colonial restaurado en el centro histórico de la ciudad. Elena había estado allí una vez, décadas atrás, cuando ella y Ricardo habían comprado su primera casa. Ahora, subiendo las escaleras hacia el segundo piso, sintió que estaba caminando hacia su destino. Condoca. Germán la recibió en la puerta de su oficina con una expresión que Elena no había visto antes.
una mezcla de incredulidad y preocupación profunda. Elena, siéntate. Lo que tengo que decirte va a ser muy difícil de escuchar. Elena se acomodó en la silla frente al escritorio de Germán, preparándose mentalmente para lo peor. Esta mañana recibí una llamada del juzgado. La moción de incapacidad mental que Mónica presentó contra ti fue aprobada temporalmente. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que, hasta que se realice una evaluación psiquiátrica completa, el juzgado ha determinado que no puedes tomar decisiones legales sobre tu patrimonio. Mónica ha sido designada como tu tutora temporal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena procesó las palabras lentamente, sintiendo cómo cada una se clavaba en su comprensión de la realidad. ¿Cómo es posible? Tenemos el certificado del doctor Ramírez. Elena, aquí viene la parte más dolorosa. Mónica presentó testimonios de 3 médicos diferentes, incluyendo a un psiquiatra que afirma haberte evaluado la semana pasada. Jamás he visto a ningún psiquiatra. Lo sé. Pero ella tiene documentos que indican lo contrario. Y hay algo más. Germán abrió una carpeta sobre su escritorio. Mónica presentó también declaraciones juradas de tus nietos. Elena sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué declaraciones? Sebastián y Lucía supuestamente testificaron que has mostrado signos de confusión mental, que olvidas conversaciones, que a veces no los reconoces. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. La traición de Mónica había sido devastadora, pero la idea de que sus nietos hubieran sido involucrados en esta mentira era simplemente incomprensible. Germán, mis nietos jamás dirían eso. Ellos saben perfectamente que estoy bien mentalmente. Elena, creo que Mónica los manipuló para que firmaran documentos sin comprender completamente lo que estaban firmando. Probablemente les dijo que era para ayudarte con el seguro médico o algo similar. Elena recordó las veces recientes en que Mónica había llevado a los niños apartados de ella durante las visitas, y ahora comprendía que esos momentos privados habían sido utilizados para obtener estas declaraciones fraudulentas. ¿Qué opciones tenemos? Muy limitadas, me temo. Puedo solicitar una evaluación psiquiátrica independiente, pero eso toma tiempo. Mientras tanto, la designación de tutela temporal permanece en efecto. ¿Eso significa que Mónica puede vender la casa? No solo puede venderla, Elena. Ya lo hizo. La transferencia se completó a las 6 de la mañana de hoy. Elena sintió que se desplomaba en la silla. Todo su mundo, todo por lo que había luchado durante años, había desaparecido en una serie de maniobras legales que no había visto venir. ¿Cómo es posible que todo esto haya sucedido tan rápido? Germán explicó que Mónica había estado trabajando con un equipo de abogados especializados en este tipo de transacciones. Habían identificado cada posible obstáculo legal y habían preparado respuestas para todos ellos. Elena, esto no fue una decisión impulsiva. Mónica ha estado planeando esto durante meses, posiblemente desde que recibiste el diagnóstico de cáncer. Esa revelación fue como un puñal en el corazón de Elena. Su hija había comenzado a planear su despojo desde el momento en que había sabido que podría morir. Pero tenemos la casa en la esperanza, dijo Elena aferrándose a su último vestigio de esperanza. La expresión de Germán se volvió aún más sombría. Elena, sobre eso. Mónica también presentó documentos sobre esa propiedad. ¿Qué documentos? Ella no sabe que existe. Aparentemente, sí lo sabe. Presentó al juzgado copias de los contratos de alquiler y los recibos de pago de impuestos prediales de los últimos 5 años. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo obtuvo esos documentos? Elena, ¿alguna vez diste a Mónica acceso a tu correo electrónico o a tus cuentas bancarias para ayudarte con trámites médicos? Elena recordó vívidamente que, durante uno de sus episodios más débiles después de una quimioterapia particularmente agresiva,
Había dado a Mónica las contraseñas de sus cuentas en línea, para que pudiera pagar las facturas del hospital y coordinar con el seguro médico. Sí, hace 2 meses cuando estaba muy enferma, Mónica usó ese acceso para revisar todos tus registros financieros. Encontró la información sobre la segunda propiedad y ha estado investigando durante semanas. Elena se dio cuenta de que había entregado inadvertidamente a su hija todas las herramientas necesarias para destruirla completamente. ¿Qué va a pasar con la casa en La Esperanza? Como tu tutora temporal, Mónica tiene autoridad legal para proteger todos tus activos. Ya presentó una moción para vender también esa propiedad, argumentando que necesitas el dinero para costear tu atención médica a largo plazo. Elena sintió que estaba viviendo una pesadilla de la cual no podía despertar. En menos de una semana había pasado de ser una mujer con 2 propiedades y ahorros considerables a ser alguien sin hogar y sin recursos, legalmente incapacitada para defender sus propios intereses. Germán, ¿hay algo, cualquier cosa que podamos hacer? Elena, voy a ser completamente honesto contigo. Mónica ha ejecutado esto de manera casi perfecta desde el punto de vista legal. Tiene documentos médicos falsificados pero convincentes, testimonios de testigos, y ahora tiene autoridad legal temporal sobre tu patrimonio. ¿Entonces he perdido todo? No necesariamente. Pero la batalla se ha vuelto mucho más compleja, y tardará mucho más tiempo de lo que habíamos anticipado. Germán explicó que ahora necesitarían probar no solo que la venta original fue fraudulenta, sino también que todos los documentos médicos presentados por Mónica eran falsos, y que los testimonios de los nietos habían sido obtenidos bajo engaño. ¿Cuánto tiempo podría tomar eso? Meses, posiblemente años. Y durante ese tiempo, Mónica mantiene el control legal de todas tus propiedades. Elena sintió una desesperación que no había experimentado ni siquiera cuando había recibido su diagnóstico de cáncer. La enfermedad amenazaba su vida, pero esto amenazaba su dignidad, su legado, y su fe en la humanidad básica. ¿Dónde voy a vivir, si Mónica vende las 2 casas? Elena, como tu tutora legal, Mónica está obligada a proporcionarte alojamiento adecuado. Probablemente te sugerirá mudarte a un hogar de ancianos, o a una casa de cuidados especializados. ¿Un hogar de ancianos? La idea le resultaba aterradora. Germán, yo no necesito cuidados especializados. Estoy enferma, pero puedo cuidarme a mí misma. Lo sé, pero Mónica ahora tiene documentos que sugieren lo contrario. Durante la siguiente hora, Germán explicó a Elena las opciones limitadas que tenían disponibles. Podrían solicitar una evaluación psiquiátrica independiente, pero eso requería la aprobación del juzgado, que podría tardarse semanas en llegar. Podrían apelar la decisión de tutela, pero eso requería pruebas sustanciales de que los documentos médicos eran fraudulentos. ¿Y Fernando Aguilar? ¿Su testimonio no cuenta para nada? Su testimonio es importante para probar el fraude original, pero no contradice los nuevos documentos médicos que Mónica presentó. Elena se dio cuenta de que había subestimado completamente a su hija. Mónica no era simplemente una mujer desesperada que había tomado una decisión impulsiva. Era alguien que había orquestado sistemáticamente una transferencia completa de patrimonio utilizando el sistema legal mismo como su arma. Germán, necesito preguntarte algo directamente. ¿Crees que puedo ganar esto? Germán guardó silencio por un momento antes de responder. Elena, hace una semana habría dicho que sí sin dudarlo. Pero Mónica ha demostrado ser mucho más sofisticada de lo que cualquiera de nosotros anticipó. Ahora, es una batalla cuesta arriba muy empinada. ¿Qué me recomiendas? Honestamente, Elena, ¿podrías considerar negociar?
Mónica podría estar dispuesta a darte una parte del dinero de las ventas a cambio de que no contestes la tutela. La sugerencia golpeó a Elena como una traición adicional. ¿Me estás pidiendo que me rinda? Te estoy diciendo que evalúes realistamente tus opciones. La batalla legal podría consumir cualquier dinero que eventualmente recuperes, y podría tardar más tiempo del que... Germán no terminó la frase, pero Elena comprendió la implicación. Su expectativa de vida era limitada, y una batalla legal prolongada podría consumir los últimos meses o años que le quedaban. Elena se levantó de la silla sintiendo que había envejecido décadas en una sola conversación. Germán, necesito tiempo para pensar. Por supuesto. Pero Elena, necesitamos tomar una decisión pronto. Cada día que pasa, Mónica consolida más su posición legal. Mientras Elena salía de la oficina de Germán, se sintió más sola de lo que se había sentido jamás en su vida. La enfermedad la había debilitado físicamente, pero esto la había quebrado espiritualmente. En el taxi de regreso a casa, una casa que ya no era suya, Elena contempló la posibilidad de que Mónica hubiera ganado. El gran revés no había sido solo la pérdida de sus propiedades, había sido la destrucción completa de su fe en la familia, en la justicia, y en su propia capacidad para protegerse. Pero mientras el taxi se acercaba a la calle Primavera, Elena recordó algo que su madre le había dicho muchos años atrás. Las mujeres fuertes no se definen por las batallas que ganan, sino por las batallas que están dispuestas a pelear, sin importar las probabilidades. Elena Mendoza había vivido 73 años. Había sobrevivido a la pobreza, al trabajo duro, a la viudez, y al cáncer. No iba a permitir que su propia hija fuera quien finalmente la destruyera, sin importar cuán sofisticada hubiera sido su traición. El gran revés había sido devastador, pero Elena se dio cuenta de que la batalla aún no había terminado. Solo había entrado en una fase mucho más difícil y peligrosa de lo que había anticipado. 3 días después del devastador revés legal, Elena despertó con una resolución que la sorprendió a ella misma. No había dormido bien desde que había perdido todo su patrimonio. Pero esa madrugada del jueves había tenido un sueño extrañamente vivido con su difunto esposo Ricardo. En el sueño Ricardo le había dicho algo que resonó profundamente en su alma. Elena, no luchaste toda tu vida para rendirte ahora. Si van a derrotarte, que sea con todas tus fuerzas puestas en la batalla, no por abandono. A las 6 de la mañana Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que seguiría. No iba a negociar con Mónica. No iba a aceptar migajas de su propio patrimonio. Iba a exponer toda la verdad, sin importar las consecuencias para su familia. Su primer paso fue inesperado, incluso para ella misma. Llamó a Canal 7 Noticias, el programa de investigación periodística más respetado de la ciudad. Durante años había visto sus reportajes sobre corrupción e injusticia, nunca imaginando que algún día ella misma necesitaría su ayuda. Buenos días, habla Elena Mendoza. Tengo una historia que creo que les podría interesar. Se trata de fraude inmobiliario, abuso de adultos mayores, y manipulación del sistema judicial. La recepcionista la transfirió con Andrea Villarreal, una periodista especializada en casos de derechos humanos. Elena había visto su trabajo en televisión y sabía que era alguien que no se dejaba intimidar por situaciones complejas. Señora Mendoza, me gustaría escuchar su historia. ¿Podríamos encontrarnos esta mañana? 2 horas después, Elena estaba sentada frente a Andrea en un café cerca del canal de televisión. Durante las siguientes 3 horas, Elena relató toda su historia con un detalle y una claridad que impresionaron a la periodista. Señora Mendoza, dijo Andrea cuando Elena terminó su relato, lo que me está describiendo es uno de los casos más sistemáticos de abuso familiar y fraude inmobiliario que he escuchado. ¿Está usted dispuesta a que esto se haga público? Andrea, he perdido mi casa, mi patrimonio y mi dignidad legal.
Ya no tengo nada más que perder, pero tengo una historia que podría ayudar a otras personas en mi situación. Andrea explicó que necesitarían corroborar toda la información antes de poder proceder con un reportaje. Necesitaré hablar con su abogado, con el Dr. Ramírez, con Fernando Aguilar, y idealmente, con algunos de sus vecinos que puedan testificar sobre su estado mental. ¿Y Mónica? ¿Van a contactarla? Absolutamente. Cualquier reportaje responsable debe incluir su versión de los eventos. Esa tarde, mientras Andrea y su equipo comenzaban su investigación, Elena tomó otro paso que nadie esperaba. Fue directamente a confrontar a Mónica en persona, por primera vez desde que había descubierto toda la traición. Elena llegó a la casa de la calle Primavera, técnicamente ya no era su casa, alrededor de las 5 de la tarde. Mónica estaba en la cocina preparando la cena, como si nada hubiera cambiado en sus vidas. Hola mami, ¿cómo te fue en tu cita médica de hoy? Elena estudió el rostro de su hija, buscando cualquier señal de culpabilidad o remordimiento. No encontró ninguna. No tuve cita médica hoy, Mónica. Ah, pensé que habías salido para eso. ¿Dónde estuviste entonces? Estuve exponiendo tu fraude a los medios de comunicación. El tenedor que Mónica tenía en la mano cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio súbito de la cocina. ¿De qué estás hablando, mami? Hablo de cómo vendiste mi casa sin mi consentimiento. Hablo de cómo falsificaste documentos médicos. Hablo de cómo manipulaste a tus propios hijos para que mintieran sobre mi estado mental. Mónica se quedó inmóvil por un momento antes de responder. Mami, creo que estás confundida. Tú estás enferma y yo estoy cuidando de ti. Ya basta, Mónica. Elena elevó la voz por primera vez en décadas. Sé exactamente lo que hiciste. Escuché tu conversación telefónica el jueves pasado. Sé sobre Fernando Aguilar. Sé sobre los documentos falsos del Dr. Ramírez. La máscara de preocupación maternal finalmente se desprendió del rostro de Mónica, revelando una expresión fría que Elena jamás había visto antes en su hija. ¿Y qué si es cierto?, dijo Mónica con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier grito. Tú te vas a morir pronto, mami. ¿Qué sentido tiene que te aferres a una casa que no vas a poder disfrutar? Elena sintió como si hubiera recibido una bofetada física. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad. Y al menos ahora tengo recursos para cuidar de mis hijos y de ti misma durante tus últimos meses. Mónica, esa casa representaba toda mi vida. Era el lugar donde quería morir en paz. Mami, vas a morir donde yo decida que es mejor para ti. Soy tu tutora legal ahora. Esa declaración reveló una faceta de Mónica que Elena jamás había sospechado. No se trataba solo de dinero, se trataba de control, de poder, de una necesidad de dominar completamente la vida de su madre. ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué me hiciste esto? Mónica se acercó a Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Porque podía hacerlo. Porque tú estabas demasiado confiada, demasiado ingenua para protegerte. Porque he estado esperando mi herencia durante años, y ya no tenía paciencia para esperar a que te murieras naturalmente. Esas palabras golpearon a Elena con una fuerza que le quitó el aliento. Su hija no solo había planeado robarle, había estado esperando activamente su muerte. ¿Y mis nietos? ¿También los manipulaste a ellos? Sebastián y Lucía van a agradecerme cuando sean mayores. Ahora tienen un futuro financiero asegurado, en lugar de depender de los caprichos de una anciana enferma. Elena se dio cuenta de que estaba viendo a su hija como realmente era por primera vez en décadas. La mujer que había criado, que había amado incondicionalmente, se había convertido en alguien completamente despiadado. Mónica, todavía puedes arreglar esto. Puedes devolver todo y podemos buscar ayuda familiar. Mónica se rió con una frialdad que hizo que Elena sintiera escalofríos. ¿Arreglar qué? Todo está perfectamente arreglado. Tengo control legal total sobre tu vida.
y no hay nada que puedas hacer al respecto. ¿Estás tan segura de eso? Completamente. He trabajado con los mejores abogados de la ciudad. Cada documento está en orden, cada procedimiento se siguió correctamente. Elena sintió una satisfacción extraña al ver la confianza absoluta en los ojos de Mónica. Su hija no tenía idea de lo que se avecinaba. Mónica, en 2 días, Canal 7 va a transmitir un reportaje especial sobre tu fraude. Van a entrevistar al Dr. Ramírez, a Fernando Aguilar, a Germán Torres, y a mí. Por primera vez, Elena vio un destello de pánico en los ojos de su hija. Eso no puede ser cierto. También van a entrevistar a tus propios hijos. Sebastián y Lucía van a tener que explicar públicamente cómo los manipulaste para que firmaran declaraciones falsas sobre mi estado mental. Tú no puedes involucrar a mis hijos en esto. Yo no los involucré, Mónica. Tú lo hiciste cuando decidiste usarlos como herramientas en tu fraude. Elena vio cómo la realidad comenzaba a asentarse en la mente de Mónica. Un escándalo mediático destruiría no solo su reputación, sino también el futuro de sus hijos. ¿Qué quieres?, preguntó Mónica finalmente. Quiero que reviertas todo, que devuelvas las casas, que renuncies a la tutela, y que te entregues a las autoridades. ¿Y si me niego? Entonces el domingo por la noche, todo el país va a saber exactamente quién eres y lo que le hiciste a tu madre moribunda. Mónica se quedó en silencio durante varios minutos, evidentemente calculando sus opciones. No puedes probar nada, dijo finalmente, pero su voz había perdido la confianza anterior. Mónica, tengo grabaciones de tus conversaciones telefónicas. Esa fue una mentira, pero Elena la dijo con una convicción que hizo que Mónica palideciera visiblemente. ¿Qué grabaciones? ¿Realmente creías que iba a estar en esta casa durante meses sin darme cuenta de lo que estabas planeando? Elena se acercó a Mónica y bajó la voz a un susurro amenazante. Durante semanas estuve escuchando tus llamadas, documentando tus reuniones, registrando cada paso de tu conspiración. Andrea Villarreal tiene toda esa información ahora. Era otra mentira, pero Elena había aprendido algo sobre el poder de la información, o la percepción de tenerla. Estás mintiendo. ¿Quieres apostar tu libertad y el futuro de tus hijos a esa posibilidad? Elena vio cómo Mónica luchaba internamente, evaluando los riesgos de llamar el farol de su madre, versus las consecuencias de un escándalo público. Tienes hasta mañana a mediodía para decidir, continuó Elena. O reviertes todo voluntariamente, o el domingo toda la ciudad va a saber que Mónica Mendoza García es una mujer que estafó a su madre moribunda. Elena se dirigió hacia la puerta pero se detuvo antes de salir. Una cosa más, Mónica. Independientemente de lo que decidas, ya no soy tu madre. Una madre no cría a una persona capaz de hacer lo que tú me hiciste. No sé qué eres, pero ya no eres mi hija. Mientras Elena salía de la casa por lo que sabía podría ser la última vez, escuchó a Mónica derrumbarse en llanto detrás de ella. Pero Elena ya no sintió compasión. El momento de la verdad había revelado no solo la naturaleza real de su hija, sino también su propia capacidad para luchar hasta el final. La batalla final estaba a punto de comenzar, y por primera vez en semanas, Elena sintió que tenía una verdadera oportunidad de ganar. 6 meses después de la confrontación final con Mónica, Elena Mendoza se despertó en su nueva casa en el barrio La Esperanza, la misma propiedad que había mantenido en secreto durante tantos años y que ahora se había convertido en su hogar permanente. Los rayos del sol matutino se filtraban a través de las cortinas nuevas que había instalado, iluminando una sala que había decorado completamente según sus propios gustos por primera vez en décadas. La transformación de su vida había sido tan dramática, que a veces Elena tenía que pellizcarse para confirmar que no estaba soñando. El ultimátum que había dado a Mónica había funcionado más allá de sus expectativas más optimistas. Enfrentada con la perspectiva de un escándalo mediático nacional y posibles cargos criminales, Mónica había capitulado completamente.
El viernes anterior al domingo que Elena había establecido como fecha límite, Mónica había aparecido en la oficina de Germán Torres acompañada de sus abogados, dispuesta a revertir todas las transacciones fraudulentas. La reversión había sido compleja pero completa. La casa de la calle Primavera había sido devuelta a Elena. La tutela temporal había sido anulada, y Mónica había renunciado oficialmente a cualquier reclamación futura sobre el patrimonio de su madre. Pero Elena había tomado una decisión que había sorprendido a todos, incluyendo a Germán. No había querido regresar a vivir a la casa de la calle Primavera. Demasiados recuerdos dolorosos habían quedado impregnados en esas paredes. En lugar de eso, había vendido esa propiedad y había usado el dinero para renovar completamente la casa en La Esperanza, convirtiendo lo que había sido una propiedad de alquiler en su hogar de ensueño. La casa nueva era más pequeña pero más moderna. Elena había instalado un sistema de seguridad avanzado, había renovado completamente la cocina y los baños, y había creado un jardín trasero que rivalizaba con cualquier parque público del barrio. Por primera vez en su vida, tenía una casa que había sido diseñada específicamente para sus necesidades y deseos, no como una herencia familiar o una necesidad económica. La mañana de este día particular era especial por una razón específica. Era el día que Elena había decidido reunirse con sus nietos por primera vez desde toda la crisis legal. Sebastián, ahora de 16 años, y Lucía, de 13, habían estado viviendo una pesadilla propia durante los últimos meses. Cuando la verdad sobre las manipulaciones de Mónica había salido a la luz, los nietos habían descubierto que habían sido utilizados como herramientas involuntarias en el fraude contra su abuela. La culpa y la confusión que habían experimentado habían requerido meses de terapia familiar para procesarse adecuadamente. A las 10 de la mañana, Elena escuchó el timbre de su puerta. A través del intercomunicador de seguridad que había instalado, vio a Sebastián y Lucía parados en su entrada, acompañados no por Mónica, sino por Patricia, la hermana menor de Elena, quien había servido como mediadora durante este proceso de reconciliación familiar. «Abuela», dijo Sebastián cuando Elena abrió la puerta, «hemos venido a pedirte perdón». Elena los recibió en su sala nueva, un espacio luminoso decorado con fotografías de toda su vida, pero notablemente sin ninguna imagen de Mónica. Los nietos se veían más maduros de lo que deberían a su edad, marcados por la experiencia de haber descubierto las capacidades de manipulación de su propia madre. «Abuela», comenzó Lucía con lágrimas en los ojos, «nosotros no sabíamos lo que mamá nos estaba pidiendo que firmáramos. Ella nos dijo que eran papeles para ayudarte con el seguro médico». Elena se sentó frente a sus nietos y tomó las manos de ambos. «Mis amores, ustedes no tienen nada de qué disculparse. Ustedes fueron víctimas de la misma manipulación que yo». Sebastián, quien siempre había sido más reservado emocionalmente, luchaba visiblemente con las palabras. «Abuela, cuando nos enteramos de lo que realmente habíamos firmado, no pudimos dormir durante semanas. No podíamos creer que mamá fuera capaz de usar nuestras firmas para hacerte daño». Elena había preparado cuidadosamente esta conversación durante meses. Sabía que sus nietos necesitaban escuchar ciertas verdades difíciles, pero también necesitaban protección emocional para procesar la realidad de quién era realmente su madre. «Sebastián, Lucía, quiero que entiendan algo muy importante. Su madre los ama pero está enferma de una manera que no tiene que ver con el cuerpo sino con el alma. A veces las personas que amamos pueden hacer cosas terribles cuando están dominadas por el miedo, la codicia o la desesperación». Patricia, quien había estado escuchando en silencio, intervino. «Elena, ¿quieres contarles sobre los cambios en tu testamento?». Elena asintió. Durante los meses posteriores a la resolución legal, Elena había tomado decisiones importantes sobre el futuro de su patrimonio que afectarían directamente a sus nietos. «Sebastián, Lucía, he modificado mi testamento de una manera que quiero que comprendan. Cuando yo muera,
Cada uno de ustedes recibirá un fideicomiso que les proporcionará seguridad financiera para su educación universitaria y para comenzar sus vidas adultas. Los ojos de ambos nietos se llenaron de lágrimas, pero Elena continuó. Sin embargo, su madre no recibirá nada de mi patrimonio. Esta decisión no es un castigo sino una protección. Mónica ha demostrado que no puede manejar responsablemente recursos financieros importantes. Sebastián preguntó lo que Elena sabía que había estado pesando en su mente durante meses. Abuela, ¿qué va a pasar con mamá? ¿Dónde va a vivir cuando ya no estés? Elena había reflexionado profundamente sobre esta pregunta. A pesar de todo lo que Mónica le había hecho, seguía siendo la madre de sus nietos, y Elena no quería que ellos crecieran sintiéndose responsables del futuro financiero de su madre. He establecido un pequeño fondo que proporcionará a su madre lo suficiente para vivir modestamente, pero no lo suficiente para manipular o controlar a otras personas. Mónica tendrá que aprender a vivir dentro de sus propios medios, pero no será indigente. Lucía, quien siempre había sido la más emocional de los dos hermanos, preguntó: Abuela, ¿tú puedes perdonar a mamá algún día? Esa pregunta había perseguido a Elena durante meses. Había pasado por todas las etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión, y finalmente, una forma compleja de aceptación. Lucía, el perdón es un proceso muy complicado. Yo entiendo que su madre actuó desde un lugar de desesperación y miedo. Entiendo que probablemente se convenció a sí misma de que estaba haciendo lo correcto para su familia. Pero entender no es lo mismo que excusar. Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba a su jardín nuevo. He aprendido que puedo perdonar las acciones de su madre sin tener que restaurar mi relación con ella. Puedo desearle lo mejor en su vida sin tener que incluirla en la mía. Sebastián hizo una pregunta que demostró una madurez más allá de su edad. Abuela, ¿cómo haces para no estar amargada? Después de todo lo que pasó, ¿cómo puedes estar tan en paz? Elena sonrió. Una sonrisa genuina que había estado ausente de su rostro durante casi un año completo. Sebastián, he aprendido algo muy importante durante esta experiencia terrible. He aprendido que mi valor como persona no depende de las acciones de otras personas, ni siquiera de las acciones de mi propia hija. He aprendido que puedo ser traicionada por alguien en quien confío completamente y aún así sobrevivir. He aprendido que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Elena regresó a sentarse con sus nietos. Pero más importante, he aprendido que la familia real no se define por la sangre o por los documentos legales. Se define por el amor, el respeto, y la lealtad genuina. Ustedes dos son mi familia real. Patricia es mi familia real. Germán, quien luchó por mí cuando nadie más lo haría, se ha convertido en familia. Durante las siguientes 2 horas, Elena compartió con sus nietos sus planes para el futuro. A pesar de su diagnóstico de cáncer, los tratamientos habían resultado más efectivos de lo esperado. Los médicos le habían dado una perspectiva de varios años más de vida, tiempo que Elena planeaba usar de maneras que jamás había considerado antes. Voy a viajar, anunció Elena, para sorpresa de todos. Siempre quise conocer Europa, y ahora tengo los recursos y la libertad para hacerlo. También voy a ser voluntaria en una organización que ayuda a adultos mayores a protegerse contra el abuso familiar. Patricia sonrió. Elena, pareces una persona completamente diferente de la mujer que conocí hace un año. Soy una persona completamente diferente. La mujer que era antes vivía su vida tratando de complacer a otros, especialmente a Mónica. Ahora vivo mi vida para mí misma, por primera vez en 73 años. Lucía preguntó si podría visitarla regularmente en su nueva casa, y Elena la tranquilizó inmediatamente. Esta casa siempre estará abierta para ustedes. Pero hay reglas nuevas.
No toleraré mentiras, manipulación o falta de respeto. Si quieren ser parte de mi vida, tiene que ser sobre la base de honestidad completa. Sebastián prometió que tanto él como su hermana cumplirían con esas expectativas. Cuando Patricia y los nietos se preparaban para irse, Elena les entregó un sobre a cada uno. Estas son cartas que escribí para ustedes, para que las lean cuando se sientan confundidos sobre todo lo que pasó. En estas cartas explico mi perspectiva sobre los eventos, pero también mis esperanzas para sus futuros. Después de que se fueron, Elena se quedó sola en su nueva casa, pero por primera vez en décadas, la soledad no se sentía como abandono, se sentía como libertad. Esa noche, Elena cenó en su jardín bajo las estrellas, algo que jamás habría hecho en su vida anterior. Reflexionó sobre el viaje extraordinario que había sido el último año de su vida. Había perdido a una hija, pero había ganado su dignidad. Había perdido su hogar original, pero había ganado una casa que realmente la representaba. Había perdido su inocencia sobre la naturaleza humana, pero había ganado una comprensión profunda de su propia fortaleza. Elena Mendoza había descubierto que era posible reconstruir completamente una vida a los 74 años. Había aprendido que la traición más devastadora podía convertirse en la liberación más profunda. Había comprobado que la familia verdadera se elige, no se hereda. Mientras las estrellas brillaban sobre su nuevo hogar, Elena sintió algo que no había experimentado en años: emoción genuina por el futuro. Su nueva realidad no era solo una vida reconstruida, era una vida reimaginada, diseñada por ella misma según sus propios términos. La herencia más valiosa que Elena había descubierto no estaba en ninguna propiedad o cuenta bancaria. Era la comprensión de que nunca es demasiado tarde para tomar control de la propia vida, para establecer límites saludables, y para elegir la dignidad sobre la conveniencia familiar. Elena Mendoza había encontrado su verdadero hogar, no en un lugar, sino en la paz que viene de vivir auténticamente, sin miedo, y sin comprometer los propios valores por mantener relaciones tóxicas. Su nueva realidad era exactamente eso, completamente nueva, completamente suya, y completamente en sus propios términos. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.